Hola hermanos, buenos días, que el Señor os bendiga, feliz día del Señor, feliz domingo, nuevamente por aquí, por este medio, así que agradecido al Señor porque nos permite llegar a un buen número de hermanos en esta situación que estamos viviendo. Esperemos que esto acabe y hoy vamos a hablar de creyentes a prueba de fuego. Según lo que nos dice Daniel, capítulo 3 del 1 al 20, dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 62 codos y la anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que vinieran a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaba en pie delante de la y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña, todos instrumentos de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de las bocinas, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tu rey, tu rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay algunos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a los dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi, a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he levantado? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de sus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el aspecto de su rostro contra Mesach, Sadrach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y ordenó
a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Vemos aquí esta historia, un capítulo conocido por niños, jóvenes, adultos, y aquí vemos que los sueños que se le dieron, que se le subieron a la cabeza de Nabucodonosor, en vez de construir una estatua como había soñado, la construyó totalmente de oro. Habían otros metales que representaban a otros imperios que seguirían al suyo. Él pensó que construirla toda en oro, lo que Dios le mostró en el capítulo 2, en el versículo 28, y que dice así: pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Estos son tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Pero como vemos, este hombre no hizo lo que Dios le ordenó en su sueño, sino que él hizo lo que quiso y por lo tanto no se cumpliría de la manera en que Dios le reveló en los sueños y convierte esta estatua en un centro de adoración. El hombre no deja de cometer errores, hermanos. Qué triste, ¿verdad? Quiero resaltar brevemente en esta historia. Lo primero que les comparto es la respuesta que le dan estos tres jóvenes a Nabucodonosor. Vemos la convicción, la fe, la confianza y el conocimiento que ellos tenían en el Dios al cual servían y el cual nosotros también debemos tener ese conocimiento pleno. Ellos conocían de las grandes maravillas, habían oído de sus grandes obras, sabían y creían que para Dios no era ningún problema librarlos de la muerte a manos del rey Nabucodonosor. Nuestro Dios puede hacerlo, hermanos. Tenían una confianza inquebrantable. Esto los llevó a ser fieles hasta dar su vida, si era necesario, por Dios a quien amaban y servían. He aquí, decían ellos, nuestro Dios con su mano poderosa puede librarnos del horno de fuego. Todo lo puede hacer. Ellos dicen en el versículo 18, como ya hemos leído y lo repetimos, que Él los podría leer. Y si no, esto es muy importante, esta frase es valiosa. Y si no, ellos tenían muy claro la voluntad de Dios y era por ello que se deleitaban haciendo la voluntad de Dios. Si Dios los libraba de la muerte al caer al horno, estaba bien. Y si no los libraba, estaba bien también. Ellos no estaban decretando y declarando o atando al diablo a cada momento. Todo creyente que sabe en quién ha creído y conoce a Dios, sabe que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si esto lo tenemos claro en nuestros corazones, es muy importante que la voluntad de Dios la tengamos en primer plano, que es buena, agradable y es perfecta. Estos hombres la tenían claro. Nuestro Señor Jesucristo lo tenía bien claro cuando estaba en el huerto de Getsemaní. ¿Os recordáis lo que dijo? Que también lo tenía claro lo que era someterse a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad como tú quieras, Padre, y no como yo quiero. Es tiempo de dejar de quejarnos, hermano. Teniendo un Salvador tan grande que traspasó los cielos, no actuemos como aquellos discípulos que iban hacia Emaús, con dudas de lo que sabían y esto que el Señor caminaba junto a ellos, pero les costaba creerlos. Recordamos este evento tan importante para nosotros. Tomemos en cuenta esa frase. Y si no responde a mi oración como yo quiero, como yo deseo, y si no me sana, y si no me da el ERTE, o si no cambia esta situación de cuarentena, yo seguiré confiando en Dios. ¿Cómo actuamos ante las pruebas, las adversidades
cuando el viento nos es contrario, hermanos. Ante la pérdida de un ser querido, la pérdida del empleo o de un negocio, o inclusive si no van las cosas bien en el ministerio que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Cómo actuamos ante esas situaciones? Seguiremos confiando en Dios, le seguiremos sirviendo y así, y si esto, y si no aquello, y si no tantas cosas que a veces estamos luchando para poder decir con toda confianza y con la ayuda de Dios, pase lo que pase, no vuelvo atrás. Le seguiremos amando, le seguiremos sirviendo y adorando. Seguiremos creyendo en Cristo Jesús, quien nos da ejemplo de constancia y perseverancia, dependencia absoluta del Dios Altísimo. Estos son los creyentes que Dios hoy necesita. Dios nos necesita creyentes a prueba de fuego, hermanos. Creyentes, como dijo Job en aquellos momentos de sufrimiento, en Job 13:15 dice así: aunque él me mate, en él esperaré. Ciertamente delante de él defenderé mis caminos. Él sabía que su Redentor vivía. También vemos en Esther, dijo, si perezco, que perezca. Son creyentes a prueba de fuego. Estas personas estaban firmes en su decisión. Ellos sabían en quién habían creído. No como muchos hoy que cuando suena la caja de cerillas ya están temblando. No se ha encendido el horno y ya están diciendo tristemente lo que son. Parecen cristianos de chocolates, hermano. O parecemos que cuando nos ponen al sol nos derretimos. Tenemos que ser cristianos a prueba de fuego. Dios no libró a estos 3 jóvenes del horno, pero sí los libró del fuego consumidor del horno. Él mismo vino de una forma maravillosa y los libró y estaba con ellos. No los dejó solos, tampoco nos dejará solos a nosotros. El Señor nos dijo que nunca nos dejará y que nunca nos abandonará. Cristo está a nuestro lado en las pruebas, tormentas y angustias, como con los discípulos del camino de Emaús. Él estará todos los días con nosotros, porque Cristo lo prometió. Y debemos creerle al Señor, debemos creer su palabra. ¿Qué va a pasar con nosotros? Fíjense lo que vio Nabucodonosor. Vamos a observar. Él ve al que vino a salvarlos. A este personaje lo ve de 3 formas. Primero lo ve como un varón. Segundo, lo ve como un hijo de dioses. Y tercero, lo ve como un ángel. Dios permitió toda esta prueba para mostrar su gloria, para mostrar su poder, como vemos nosotros en Hebreos 11:34, para que apagaran fuegos impetuosos. ¿Estamos nosotros apagando los fuegos que se presentan en nuestras vidas, nuestras dificultades? Fijémonos también lo que dice Nabucodonosor. Esto es muy importante lo que dice. He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego. La prueba de fuego se vio para que se manifestara que Dios está a nuestro lado. Se muestra dando un paseo de ellos con su Salvador. Allí en medio del horno está el Salvador, nuestro Señor, paseándose con sus hijos. Muchas de esas cosas difíciles que estamos viviendo en nuestras vidas, Dios las ha permitido para mostrar su gloria, su poder y su grandeza y darse un paseo
darse un paseo con nosotros. Por eso, en estos momentos que estamos pasando, permitamos que el Señor nos acompañe en ese paseo de pruebas. En este paseo con el Señor, hablemos con Él, pero es muy importante que le escuchemos. Damos gracias a Dios por esos 3 jóvenes, su ejemplo para nosotros, de esa victoria que Dios le dio. Hoy necesitamos más y más de nuestro majestuoso Señor, pero hay algo que nosotros debemos hacer: confiar. La fe debe estar manifestada en nuestras vidas. Y Dios necesita hoy en día de sus creyentes como estos 3 valientes que se levantan para servirle a Él sin desmayar con el poder de su Santo Espíritu. Hoy nos están prohibiendo ir a las iglesias, prohibiendo porque nos están diciendo que la nueva normalidad, esa nueva normalidad está impidiendo que nosotros vayamos a la iglesia. ¿Qué va a pasar en el futuro en esa nueva normalidad? ¿Podrán ir los niños? Parece que no. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros para superar esto? En la nueva normalidad se dice que no se puede reunir más de un 75%. No se pueden ir personas mayores de 60, 65 años. Pero por eso necesitamos estar a prueba de fuego, hermanos. Hoy necesitamos más y más a nuestro majestuoso Señor. Hoy más que nunca necesitamos de nuestro buen Dios, de su fuerza, de su pronto auxilio, de su socorro. Pero Él nos ayudará si dependemos absolutamente de Él, como dice Romanos 8:18. Dice así: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios nos ha dado tantas promesas hermosas, tantas cosas a las cuales nosotros podemos aferrarnos, tanta palabra hermosa, preciosa, para que podamos vivir sin miedo, sin temor, sin angustias. Claro, tenemos que obedecer a las autoridades, como dice el mismo Romanos 13, que las autoridades están puestas para que le obedezcamos. Pero vamos a obedecer las autoridades si va en contra de lo que Dios quiere que hagamos, eso todos nosotros como creyentes a prueba de fuego. Debemos analizar todo esto. Debemos ver qué va a pasar en adelante. Hermanos, Pablo en su encarcelamiento en los primeros años escribió varias de sus hermosas epístolas. ¿Por qué nos recordarán a nosotros en estos tiempos de confinamiento, hermanos? ¿Seremos como creyentes de chocolate que ahora que está calentando el sol nos ponen allí y nos derretiremos? ¿O seremos creyentes realmente a prueba de fuego? El Señor dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, de todo corazón. Debemos buscar a Dios todo el día, todos los días, toda la semana, y pedirle a Dios que nos ayude a ser creyentes a prueba de fuego. Que el Señor os bendiga y os guarde. Os amo en el Señor. Feliz domingo.